eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Amén. Oremos, hermanos, que Dios sea obrando a través de su palabra, que venimos a escuchar su voz, a escuchar su palabra, y que esa palabra produzca en nosotros un milagro, produzca en nosotros un efecto poderoso de lo que Dios quiere en nosotros. Señor Jesús, en tu nombre maravilloso nos disponemos a recibir tu palabra. Señor, aquí está mi vida como un instrumento en tus manos. Señor, lávame, límpiame con tu sangre y pon ese carbón encendido en mi boca. Señor Jesús, permite que hoy podamos oír tu voz en este lugar. Señor, háblanos. Señor, quita todo impedimento, Señor Jesús, que quieras, Señor, obstaculizar que tu palabra pueda llegar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Gracias te doy, Señor, por permitirnos este privilegio de estar en tu presencia, de estar reunido con mis hermanos. Señor Jesús, ayúdanos, bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, tenga la bondad. Bien. La número 1. Bueno, las imágenes que vamos a ver pues son las imágenes de lo que hemos leído. La primera dice que estaban en una sinagoga y había allí una mujer encorvada. A simple vista pudiésemos decir que qué enfermedad tenía, pues que estaba viejita ya, ¿cierto? Tenía muchos años. Pero Jesús, cuando la vio, él pudo identificar en ella un problema. ¿Un problema de qué tipo? Espiritual. Quizás nadie, ni ella misma, pensaría estoy enferma. ¿Por qué? Porque recuerde que a Jesús venían muchos enfermos y él los sanaba. Pero a esta mujer Jesús la llamó. Y esos son los datos interesantes. Porque el que estuviera enfermo, está Jesús, voy, que me llamen ni nada, yo llego para que me sane. Pero ella estaba ahí como quien dice, vamos a ver qué pasa con los demás. Es más, yo creo que la mujer fue a ver que el Señor sanara a otro enfermo. Ella no se esperaba que fuera ella la enferma. La demás gente que estaba alrededor, pues la señora ya tiene su edad, está encorvadita, pues ya la columna le cedió. Pero, vamos a la número 2. Cuando Jesús la ve, entonces la llama y le dice, eres libre de tu enfermedad. Ya la pone en medio, la llama y ora por ella y reprende el espíritu. Y dice que puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Ahí está. La cuarta la dejamos para más ratito. Hasta ahí está. Esto es lo que hemos visto. ¿Qué quiero o qué queremos ilustrar con esto? Que es que hay situaciones que no se ven, que tienen un efecto negativo en la vida de nosotros. Y a través de eso, lo que dijo el Señor fue a esta mujer que tenía espíritu. Quiere decir que el enemigo había puesto un espíritu en ella. ¿Y quién ve ese espíritu? Se veía una mujer, pero mire la diferencia. Pero entonces Dios sí sabe cómo debe ser y cómo no debe ser. Y el asunto es que en este estudio de lo que estamos mirando,
De ahí que hemos estudiado cuál fue el número 1 de las ataduras que el enemigo usa: la amargura. Número 2, el resentimiento o falta de perdón. Número 3, el odio, consecuencia de la falta de perdón. Hace 8 días creo que vimos la envidia. Y hoy, entonces ahora sí la número 4. Hoy nos toca el miedo. Estas cosas son tan naturales, o sea, tan comunes. Y yo le pregunto, ¿quién de nosotros no ha sentido miedo? ¿Quién de nosotros no siente miedo? Por ejemplo, si en este momento escuchábamos explotar el Popocatépetl, ¡boom! ¿Verdad, hermanos? O sea, sentiríamos algo. Si empezase a temblar la tierra y empezaran a caer las cosas o a moverse, pues esta lámpara empezara a hacerse así, ¿qué sentimiento tendría? Miedo. Entonces son cosas como tan naturales a veces, pero que como que hay un pequeño límite entre la naturaleza de ellas y la manera como el espíritu camufla un espíritu. El enemigo camufla un espíritu malo, camuflado en cosas muy normales, para que ya no sean tan normales. ¿Listo? Entonces, el miedo es algo muy natural. La envidia, como la vimos hace 8 días, ¿quién nos ha tenido un sentimiento así? Lo otro es que ya sea un espíritu y una atadura, y que eso se vuelva crónico por años. La mujer tenía ¿cuántos años? 18. Con un espíritu camuflado en medio de una situación que pudiera ser normal. ¿Estamos o no estamos? Quiere decir, ni ella sabía que estaba enferma. ¿Cuál es el gran peligro? Que a veces ni nosotros entendemos que estamos enfermos. Venimos al culto y estamos esperando que Dios trate con otro, que Dios le hable a otro, que Dios haga algo con otro. Pareciera como que con nosotros no pasa nada. O venimos a ver qué va a pasar con otro. Pero yo creo que Dios quiere tratar es con nosotros. Amén. Y este trato de Dios es para que el enemigo no tenga lugar, para que el enemigo no nos robe las bendiciones de Dios. Porque en estas ataduras, imagina una persona llena de envidia no puede estar feliz. Una persona llena de odio no puede estar bien. Una persona resentida no puede estar bien. Una persona amargada. ¿Y el fruto del Espíritu cuál es? Amor, gozo, paz. Yo quiero que usted y yo revisemos cómo está el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Eso es lo que debe haber en nosotros. Y si eso no está fluyendo en nuestra vida como el fruto que está saliendo, algo se te está robando el fruto. Algo nos puede estar robando el fruto. Hay que ponerle cámaras para ver qué es. ¿Listo? Así que el miedo, vamos a adentrarnos a él, porque estamos viendo cada cosa que es y luego cómo se vence bíblicamente, ¿cierto? A veces confundimos el miedo con el temor y el temor a Dios, porque la Biblia nos invita a que seamos temerosos de Dios, pero no a que le tengamos miedo a Dios. ¿Listo? Y el temor a Dios es el entendimiento de que Dios está en todas partes
presiona a no hacerlo mal. Nadie me está viendo. No, Dios sí me está viendo, porque Dios está en todos lados. Dios conoce lo que pienso. Entonces, temor de Dios es cuidar hasta lo que yo pienso. ¿Listo? Porque a veces andamos pensando cosas malas. ¿Cómo hago algo mal? Yo tengo que decir un momento, yo soy un hijo de Dios, ¿cómo es que yo voy a estar pensando cómo hago algo mal? Yo tengo que estar pensando es cómo hago el bien, cómo me traigo amigos el domingo. Eso es lo que debe estar ocupando nosotros, nuestra mente. ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué hago? En vez de estar pensando en otras cosas. ¿Cierto? El temor de Dios es eso, es el entendimiento de que Dios lo conoce todo y que mis comportamientos están a la luz de los ojos de Dios. Aún lo que pienso. ¿Listo? Entonces, el miedo o temor que vamos a ver hoy no es el temor a Dios, sino ese sentimiento que embarga nuestro ser cuando hay un acontecimiento futuro o próximo que creo que va a ser terrible. Ejemplo, les ponía, empieza a temblar. ¿Qué es lo primero que uno piensa cuando empieza a temblar? Uno no dice, no, va a ser un temblor como los 10.000 que han sucedido. No, va a ser como el de México del 70, ¿qué? Del 85. Ha pasado uno terrible. O como el de Puebla de hace unos años, ¿no? ¿Cuánto parece? 2018, 2017. Bueno, ahí fue menos grave que el del 85, ¿cierto? Pero siempre cuando empieza el acontecimiento, nosotros vamos al final. ¿Cuál sería la probabilidad de que vuelva a pasar? Pues sí, hay probabilidad de que vuelva a pasar. Bíblicamente también está establecido. Pero uno está pensando que ese es el que lo va a acabar todo. Entonces, ¿qué surge con el miedo? Angustia, desesperación, intranquilidad. Se quita la paz, se acaba la paciencia y viene el sentimiento o la idea del fracaso. Voy a perder. O sea, se va a caer y va a caer encima. ¿Cierto? Está temblando. Yo no pienso va a ser un temblor como todos los demás. No, se me va a caer la losa encima. ¿Estamos o no estamos? Así que el miedo, cuando llega, nos mete en una situación muy complicada, triste, fuerte. Dios, cuando hizo al hombre, no lo hizo con miedo. Porque el miedo es la sensación de que va a pasar algo mal. ¿Y por qué va a pasar algo mal si Dios está conmigo? ¿Qué se introdujo en medio para que el miedo llegara? El pecado. Génesis capítulo 3, versículo 10. Es
con el que Dios está, tenga miedo. ¿Se oye? Por eso entonces el enemigo actúa a través de engaños y a través de estos sentimientos muy naturales en nosotros para robarnos la bendición que tenemos y para, como la mujer encorvada, robarnos la bendición y por años mantener atado a alguien. Con Dios se gana, con el enemigo se pierde. Miedo trae incredulidad de que con Dios se va a perder. Entonces mire la gravedad del miedo. Voy a seguir a Dios, pero voy a perder. ¿Eso qué es? Ausencia de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces mire cómo el enemigo, a través de algo tan natural como el miedo que todos experimentamos, puede colocar una atadura y una cadena en la vida de alguien y tenerlo años atado y robándole todo lo que Dios le está dando. Con Dios hay victoria. El que se la juega con Dios gana. Lo que la Biblia nos muestra de las personas que se la jugaron con Dios es que todas ganaron. Así que lo único que nos está mostrando la Biblia, o nos está dando un camino, es juguémonos también nosotros con Dios. Que con Dios ganamos. No lo veo muy convenciente. Tengo miedo, y si no ganamos, pastor. Y es que me da miedo. Miren, hoy en día hay unas enfermedades muy normales en la sociedad de hoy, como la ansiedad, la depresión. ¿Sabe qué son? Miedo. Y hay miedos a todo. Cuando uno estudia esto, mejor dicho, no acabaríamos hoy. Pero hay miedo a la oscuridad, hay miedo a la soledad, hay miedo a todo. Pudiéramos decir, y por último, a las ranas, que también es un miedo, es un chiquito allá, pero también es un miedo. Cosas como tan naturales, ¿cierto? Pero que nos roban las bendiciones, nos roban cosas. El caso en la Biblia de alguien llamado a algo grande y que falló por el miedo es el caso del rey Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 8. Saúl, el primer rey de Israel. Saúl, un hombre humilde, un hombre con el que Dios empezó a trabajar y a hacer cosas y a derrotar a los enemigos. Pero la vida de Saúl se empezó a marcar por el miedo y de ahí termina Saúl en derrota. Saúl es un rey y en tiempo de los reyes un rey era el líder de un ejército. Hoy en día pudiéramos ver que un rey es alguien que está en un palacio y haciendo desfiles de modas. Pero hace 3000 años para atrás, un rey era el jefe del ejército. Y cuando salían a la batalla, el rey salía. Era un soldado, pero obviamente en una posición de rey. Era alguien que iba a pelear una batalla. Y Saúl fue
Pero lastimosamente cuando usted empieza a ver a Saúl, empieza a ver un proceso de decline, y el factor en medio de muchas cosas fue el miedo. Primer libro de Samuel 13:8. Iba a una pelea contra los filisteos y el profeta le dijo: espérame para que hagamos el holocausto y luego ustedes se van a la pelea. Y él, hablando de Saúl, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no llegaba y el pueblo se le desertaba. ¿Qué tuvo Saúl? Miedo. Me van a dejar solo. Voy a perder la batalla. Yo les pregunto, si se hubieran ido todos, que no se fueron todos, ni se iban a ir todos, y se quedaba Saúl ahí ese día, ¿cómo iba a terminar esa pelea? ¿Quién iba a ganar? Por eso es que estar con Dios implica estar donde las situaciones son diferentes. Él tuvo miedo, eso quiere decir, la confianza de él estaba en Dios o en el pueblo. Si se van los soldados, ¿voy a qué? A perder. Pero ¿y si se va Dios? Entonces entra como una controversia interna. Entonces dijo Saúl: ¿saben qué? Tráiganme el holocausto, yo lo hago. Y nomás estaba terminando de ofrecer el holocausto y llega el profeta. 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, a ver si lo estamos leyendo: ¿qué has hecho? Y aquí viene algo. El miedo lleva a unas acciones incorrectas muy graves. Y es ahí la peligrosidad del miedo. Porque es tan peligro y porque es un arma tan usada por el enemigo en sentimientos que usted y yo tenemos muy naturales. ¿Qué respondió Saúl? Pues es que vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías. ¿Quién tuvo la culpa según Saúl? Samuel. Samuel está diciendo que Dios. No, Samuel. Samuel tuvo la culpa según Saúl. ¿Cierto? O sea, el pueblo se me está yendo y tú te demoras. Tú no venías en el plazo. Pero ¿cuál era el plazo? 8 días. Ese era el día 7. Estaba dentro del plazo. Sino que al final del plazo. Eso es como cuando usted está esperando y le dicen, a ver, a las 10 paso. Y usted desde las 9 se alista. Y cuando son las 9:50, ¿usted qué piensa? Ya no van a venir. ¿Cierto? Pero a las 9:55 llegan. ¿Llegaron en el plazo? Sí, llegaron antes de las 10. ¿Sí o no? Entonces, el miedo lo llevó a una situación angustiante de pensar que iba a perder, que la gente se iba a ir y que la batalla se iba a perder. O sea que el miedo lleva al sentimiento de que voy a perder. Tengan en cuenta, cuando usted piense que va a perder, si usted está con Dios, ¿va a perder o va a ganar? Entonces, ¿por qué va a pensar alguien que va a perder? Por miedo. Un miedo a algo. Saúl tenía miedo de que su ejército se le desertara, porque ya se habían ido a la cruz.
cometer errores. Y este fue un gran error. Uno de muchos. ¿Qué le dijo Samuel? Samuel dijo a Saúl. A ver, ¿esa palabra cómo es? ¿A poco Saúl hizo algo loco? ¿Qué hizo? A ver. Ofreció un holocausto. Eso es algo loco. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había ordenado. Así que el miedo lleva a la acción de cosas incorrectas. En este caso, a Saúl no le correspondía hacer ese holocausto, eso tenía que hacerlo Samuel, y él lo único que tenía que hacer era esperar a Samuel. Si por X o Y razón la batalla se perdía por la irresponsabilidad de Samuel, Saúl iba a estar bien delante de Dios. Creo que aunque estuviera Saúl solo y Samuel solo, Dios hubiera peleado esa batalla. Porque lo hizo varias veces. Hubo muchas batallas donde tronó el cielo y Dios mismo derrotó a los enemigos y ellos no tuvieron que sacar la espada nunca. Varias batallas pasaron así. Ahora, vámonos a otro error, por miedo. Y si usted lee la historia de Saúl, va a encontrar por lo menos unos 10 errores por miedo. No tenemos tiempo tampoco para hoy ilustrarlos todos, pero al menos los principales, que tienen que ver con un miedo que casi todos tenemos, que es el miedo al qué dirán. ¿Conoce usted a alguien que no tenga ese miedo? Yo creo que no conozco yo la primera persona que no tenga ese miedo. ¿O no? ¿Qué van a decir? Cuando nosotros llegamos del mundo, usted en el mundo, ¿cuántas predicaciones le daba a personas? Y cuando le dicen en la iglesia, va a predicar, ¿qué es lo primero que pensamos? Miedo. Tengo miedo. ¿Por qué? Porque Dios no me va a usar, porque no tengo un testimonio que contar, porque no me sé ni un versículo, o porque ¿qué van a decir los hermanos? Y está el pastor ahí, ¿qué va a decir el pastor? ¿Sí o no? Pues mire, entendamos esto, porque entendiendo esto, o entendiendo las artimañas del enemigo con las ataduras, podemos nosotros salir, dar un paso en lo que Dios quiere con nosotros. La mujer salió sana de ese encuentro con Jesús. Y la idea es que usted y yo caminemos sanos hasta el día que el Señor venga. Me dice, no, yo como que no, otros sí, pero yo no. Yo como que sí, no, yo como que sí voy a perder. Miren, nos da miedo a entender que con Dios ganamos. Y no nos da miedo a que con el diablo perdemos. Primero es libro de Samuel 15. Dos capítulos más allá. Este es el caso. Este es el caso. Ahora sí. Yo creí que era yo. Pero como dijo Saúl, fue Samuel. ¿Por qué pues? Primer libro de Samuel 15, 19. Esto fue cuando Dios lo manda a pelear con Amalek. Eso se lo saben ustedes. Simplemente quiero mencionar el texto final. Les dice, destruyan todo y no destruyeron todo, ¿cierto?
sea, Saúl no es un hombre perverso, impío, que dice voy a ser malo. Saúl fue un buen muchacho, pero que un día dejó entrar el miedo y el miedo lo fue destruyendo. ¿Sabe por qué perdonó a los animales y al rey? Porque el pueblo, por el qué dirán, Dios le dijo, usted es el rey, usted me obedece, vaya y acabe con todo. Sí, Señor. Y cuando volvió, no acabó con todo. Porque es que el pueblo, porque es que, ¿qué van a decir? ¿Por qué mucha gente no sigue a Dios? Por miedo. Porque ¿qué va a decir la familia? ¿Qué va a decir la sociedad? Mire la magnitud de lo que es el miedo. Y miedos tan comunes como los que usted y yo tenemos. Por eso el día que le diga que va a predicar, usted diga amén. ¿Qué pasó? Nos dio miedo decir amén. He obedecido. Fui a la misión y aquí tengo al rey. Y he destruido a los amalecitas. Aparentemente todo está bien. Sígale con el otro. Mas el pueblo, ¿quién fue el de la culpa? El pueblo. ¿Quién tomó del botín? El pueblo. Pero ¿por qué tomaron? Dice, porque unas primicias para Dios. ¿Qué les había dicho Dios? Que acabaran con todo, no dejaran nada. Pero ¿quién fue? El pueblo. Parece ser que hay otros culpables de mis desobediencias y del miedo donde nos mete a entender que hay otro que se está equivocando cuando el equivocado soy yo. Y tanto le importa la opinión de la gente que miren lo que pasa en el 30. Vámonos ya de este porque ya lo acabamos. Yo he pecado, listo, la hice mal, pero ¿sabe qué? Honrame delante del pueblo. Tanto le importaba el qué dirán. Mire, Samuel, aunque Saúl está haciendo cosas equivocadas, pero ¿sabe qué quiere? Que Samuel le dé honra delante de los ancianos, de los líderes del pueblo. Si logran agarrar la idea, ¿cierto? O sea, a él no le estaba importando el reino, los planes de Dios, los propósitos de Dios, la obediencia a Dios. Le estaba importando era qué dirán de mí. ¿Qué van a decir? Yo le pregunto, desde que usted ha seguido al Señor, la gente ha dicho cosas de usted. ¿Y qué ha pasado? Eso, uno no vive de lo que dice la gente. Uno es lo que uno es y más por Dios. Así que usted no tenga miedo porque usted no va a ser ni mejor ni peor cristiano de lo que usted es. ¿Qué va a decir la gente? Pues la gente va a decir lo que quieran decir. A veces dicen cosas buenas y cosas malas. A veces dicen cosas reales, a veces cosas irreales. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la que usted y yo conocemos y Dios conoce. ¿Por qué tener miedo?
Le importaba tanto la opinión. Así que eso lo llevó, miren. Ustedes conocen la historia de Saúl y saben dónde termina. El último error de Saúl, ¿cuál fue? Consultar a la divina de Endor. ¿Y saben por qué la consultó? Por miedo. Mire hasta dónde lo llevó. A una idolatría, una hechicería y una abominación. Y todo empezó con un holocausto. Mire cómo la enfermedad del enemigo es tan sigilosa y puede destruir un proyecto tan grande como el rey de Israel. Saúl fracasa, Saúl termina mal. ¿Se acuerdan cuando venía David de la guerra y decían, Saúl mató a mí y David a sus 10,000? ¿Cómo recibió eso Saúl? Miedo, ya le van a dar el reino, ya me va a quitar el reino. ¿Cuándo quiso David quitarle el reino a Saúl? ¿Hubo algún momento en el que David tuviese en su corazón quitarle el reino a Saúl? No. Es más, si Saúl no muere en esa batalla, David sigue siendo ahí, estando por ahí sin ser rey. David entra a ser rey cuando Saúl muere. Ustedes se imaginan lo que hubiese pasado si Saúl no es presa del miedo y trabaja junto con David. ¿Qué hubiese pasado? Hoy no habrían filisteos. Y por eso el gran problema de la franja de Gaza, ¿no? Porque los que viven en Gaza son filisteos y hasta hoy tienen el problema. ¿Sabe por qué? Por miedo. ¿Listo? Porque vamos ya a la parte que nos interesa. ¿Cómo se vence el miedo? Vamos, ¿dónde estamos? Porque ya sabemos que todos lo sentimos, todo está como en nuestra carne, es algo que es muy natural, pero ¿cómo lo vencemos? Salmo capítulo 115, versículo 11. Simplemente hay que confiar en Dios. O sea, confiar es cierre los ojos y diga, Dios me va a ayudar. ¿Sí o no? Cada vez que enfrentamos alguna situación adversa, a veces estamos pensando en lo mal que nos puede terminar y no estamos pensando en todo lo que Dios puede hacer. Confíe en Dios. Mire, para eso, el mayor de los ejemplos es Job. Job perdió todo y rascándose con un tejo, con un tiesto, su sarna de lepra, habiendo sido el objeto del escarnio de todo el mundo, la vergüenza del tipo rico que ahora es un pobre enfermo. ¿Y sabe qué dijo? Desnudo salí del vientre de mi madre, ciertamente desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aunque me matare, en él esperaré. Aunque me mate, él sabe lo que está haciendo. Y
cambiamos la situación. Hermanos, por favor, vayan saliendo ahí. En estos días vamos a hacer un simulacro. Cuando suene esa alarma, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Quiénes salen por allá? Los mujeres que van a hacer, ¿quiénes salen por acá? Y vamos a invocar el nombre del Señor y vamos a salir. Ya. Eso es todo. Pero, ¿usted sabe lo que pasa cuando a veces tiembla y... ¿Por qué? Pensando que el mundo me va a venir encima. O sea, estoy pensando ya en la mayor tragedia cuando apenas esto está empezando. O sea, estamos... ¿Cuántas cosas nos ha robado el diablo en medio del miedo? ¿Cuánto le hemos dejado meter la garra en medio del miedo? ¿Sabe por qué? Porque en ese momento se nos olvida quién es el que está con nosotros. Hay momentos, hermano, en que yo empiezo a pensar y a sentirme así, como con soledad, como con ese sentido. Digo, hay poder en Jesús, ¿no? Dios está conmigo, no va a pasar nada. Si estoy con Dios, no tengo problemas. Y ahí hay como que sacar la espada. El Señor está conmigo como poderoso gigante. Si está conmigo, yo voy a vencer. Pero vienen esos ataques a todos nosotros, a usted también. Y tenemos que aprender a eliminar, erradicar el miedo con la confianza en Dios. Fe. Quiere decir, el miedo nos quita la fe. Quiere decir, la fe nos quita el miedo. Fe. Necesitamos fe. Necesitamos confiar en Dios. Dios lo dijo y así va a ser. Punto. ¿Qué es lo que usted piensa cuando le dan el diagnóstico de algún examen ahí que tiene el azúcar en 109? Está en el... Ay, va a morir de diabetes. ¿Sí o no? O cuando le dan no le voy a decir como el que me dieron a mí. Pero hay gente que tiene dolor de cabeza y ya quiere morir. ¿Qué tal que le dieran un diagnóstico así? Vamos a vivir lo que Dios quiere. Y vamos a estar bien hasta que Dios quiera. Y un día de algo nos tendremos que morir. Pero vivos o muertos con Él, porque Él venció la muerte. Así que estamos tranquilos. Se lo digo con autoridad moral, porque el día que no llegó el resultado, lo primero que pensé fue a morir. ¿Y sabe qué pensé? No, sí, entonces, ¿qué vamos a morir? Algún día tengo que morir. Ya, eso fue todo. Usted no sabe, alguien me estaba preguntando hace un día, ¿cómo están? ¿Cómo están? Digo, pues bien. ¿Cómo me ven? Bien. Pero no sé, alguien que se hubiera dejado gobernar por el miedo, quizá ya no estaría. Así que, hermanos, confiar en Dios es lo mejor. Porque es que Dios se glorifica en nuestra debilidad. Dios se glorifica en esa fragilidad que usted y yo tenemos. Porque el poderoso es Él, no nosotros. Entonces, ¿dónde radica la garantía del éxito? En que usted y yo confiemos en Él. Porque Él es el fuerte, no yo. Él es el todopoderoso, no yo. Pero Él dijo, yo soy tu ayudador, yo voy a estar contigo. ¿Y quién es Dios? Dios es amor. Primer libro de Juan 4:18, aquí terminamos.
el amor no hay. No hay. No es que de pronto, no. En el amor no hay temor. Porque sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Quiere decir que cuando usted y yo experimentamos ciertos miedos y temores, Dios está trabajando en nosotros en un proceso de perfeccionamiento para erradicar esos temores. Y si hoy estamos batallando con algún tipo de miedo, creo que lo que Dios quiere es perfeccionarnos para que seamos o avancemos o podamos estar mejor. Porque a través del miedo, entonces el enemigo opera invisiblemente y nos roba la paz, nos roba la alegría, nos roba el gozo, nos roba la felicidad. Así que necesitamos que el miedo se vaya, porque necesitamos que Dios entre. Vamos a estar en pie. Vamos a orar. Y yo no sé si alguien no quiera pedir al Señor que obre y que Dios eche fuera todo temor, todo miedo. ¿Miedo a qué, hermanos? Más bien